Bien, entonces, cuando hacemos una entrevista, ¿ya? Ustedes van a trabajar una entrevista, todavía no sé claramente lo que van a hacer los grupos, pero sí o sí tiene que haber una entrevista, hemos dicho, ¿no? De hecho, para definir los marcos muestrales, nosotros estamos tomando el proyecto de rediseño de la carrera de administración de empresas que se ha hecho, ¿no? ¿Qué son los marcos muestrales? Yo noto mucha confusión en esto. Son justamente los grupos de personas que van a ser encuestados, entrevistados. También se los conoce como segmentos de investigación. También se les llama nichos de investigación. O sea, cuando yo hago un estudio, es verdad que en el estudio que estamos haciendo no estamos considerando todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la falta de tiempo que tenemos, ¿no? En aula, pero hemos dicho mínimamente una entrevista, una encuesta, y hay dos o tres proyectos que tienen más de un marco muestral, ¿no? O sea, en cuanto a lo que corresponde a encuesta, ¿ya? Entonces, lo que yo les he dicho el primer día de clases, yo coloco mi idea al medio y me fijo cuáles son todos los segmentos, se podría decir, que participan dentro de esta investigación. Y a partir de ello voy generando lo que llamo marcos muestrales. ¿Por qué marcos muestrales? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos me significa una muestra. No me dice aquí esta es primera muestra, segunda muestra, entonces me va entregando. ¿Ya? En este caso, los marcos muestrales, ¿cuáles fueron? Este es el rediseño que se ha hecho a la carrera de administración de empresas. O sea, es decir, a ver, esta es la carrera de administración de empresas y cómo yo quisiera que sea, de acuerdo a las percepciones de mercado, de acuerdo a todo ese tema, ¿no? Entonces, el, lo que se ha hecho es decir, a ver, ¿a quién le pregunto qué le parece la carrera? Le preguntaré primeramente a que se llama, a los docentes, que quieras o no, hay docentes que trabajamos en varias universidades y ya nos damos cuenta, ¿no? Y decimos, debería ser así, en la UPB es así, en San Simón es asá, ¿no? Entonces debería haber eso, ¿ya? Entonces, primer marco muestral, mis docentes. ¿A quién más le preguntaría? A los graduados, que ya han pasado por la experiencia de graduarse y están en un mercado laboral. ¿A quién más le preguntaría? A los empresarios, que los empresarios los reciben a los de la carrera de administración de empresas y trabajan con ellos. Entonces ellos me podrán decir si les falta, ya, si les falta mucho o tienen muchas herramientas y me darán sugerencias, ¿no? Para que ellos puedan trabajar, ¿ya? Después, ¿a quiénes más? A los futuros bachilleres, o sea, a los chicos de promoción que ahorita están queriendo entrar a administración de empresas, preguntarles qué percepción tienen y qué expectativas tienen de acuerdo a eso. ¿No? Creo que es el marco muestral más flojo en mi concepto, porque a veces cuando uno está entrando en una carrera no sabe lo que le espera todavía, ¿no? Pero se decidió hacer. Y así sucesivamente, ¿no? ¿A qué más? A los estudiantes actuales. Ya será a los de primer semestre, ¿no? Lo mejor es ir de quinto semestre para arriba, ¿no? Así se definieron. Y después se dijo un marco muestral más, deberían ser los directores de carrera de administración de empresas de diferentes universidades. Ha sido el marco muestral más difícil de encontrar. No vas a entrar a la OPB, vas a tocar el timbre y vas a decir que vas a hacer una entrevista, eso es muy difícil, ¿ya? Esta fue la entrevista que se hizo. Entonces, ¿por qué yo hago una guía de entrevista estructurada? Esto tiene que estar de ustedes hecho lo más pronto posible, para ayer, ¿ya? Porque yo me puedo perder en la entrevista. Los capos para hacer entrevistas son los comunicadores sociales, ¿no? Yo soy hija de un comunicador social, mi papá era comunicador social, entonces muchas veces le veía hacer entrevistas a personajes súper importantes, ¿no? Me acuerdo como hace muchos años, cuando era pequeñita, lo entrevistó a Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Que era un líder sindical, político y un hombre muy culto. Y él siempre me comentaba que no había que desviarse, ¿no? O sea, si tú tienes un objetivo en tu entrevista, lo que te puede pasar, lo peor, es desviarte en la entrevista, ¿no? Hoy en día tenemos una herramienta indispensable, que es obligatorio que cada uno la utilice. Graben en el celular la entrevista. ¿Por qué? Porque se te pueden ir mil cosas. Tomar apuntes, yo realmente en la época que mi papá ha ejercido como comunicador social le veía tomar apuntes y era increíble cómo escribía, cómo hacía sus abreviaciones, tenía sus esquemas. Pero hoy en día, y también tenía una grabadora, ¿no? Pero la grabadora era muy evidente, tú tenías que ponerla ahí y grabar, ¿ya? Pero si bien utilizaban esa herramienta, hoy en día tenemos el celular
que es 10 veces mejor que cualquier otra grabadora que hubiera habido en el pasado, ¿no? Entonces, grave, ¿ya? Segundo, pensar en todo lo que me interesa preguntarle. Por ejemplo, en este caso se preguntó desde su experiencia cuáles son las competencias técnicas que debería contar un administrador de empresas y por qué, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que esa persona va a comenzar a contestarte y puede desviarse del tema. Entonces, tú como entrevistador tienes que guiarlo nuevamente a su ruta. ¿Cómo puedo saber si se está saliendo del tema si no tengo una guía de entrevista estructurada? Entonces, acá lo que tú quieres hablar con él tiene que estar colocado en orden de importancia, ¿ya? Dice acá, ¿cuál cree que son los puestos de trabajo más solicitados hoy en día por los profesionales de administración de empresas? ¿Crees que esto cambiará después de la pandemia? ¿Ya? Entonces, esto era en época de pandemia se ha hecho esto, ¿no? Entonces, Brian, que es el que ha hecho, esta es la tesis de Brian Paco, ¿ya? Él, el que ha hecho este proyecto, dijo, ¿será que tengo que considerar que estamos pasando una época de pandemia? Claro que sí. ¿No? Ustedes van a ver bueno, yo les he mostrado a ustedes todo el proyecto, que no lo han visto, pero en el proyecto que ustedes lo están manejando como pequeño protocolo de investigación, ejemplo, ahí he tenido que actualizar a la pandemia. Sí o sí he tenido que tocar temas de pandemia, ¿no? O sea, un proyecto que se ha hecho entre el 2019 y el 2022, es imposible que no toque el tema de la pandemia y los golpes que ha sufrido la economía, ¿no? Entonces, ahí está. Aquí dice, desde su experiencia, ¿qué requisito es más importante según el puesto de trabajo de un administrador de empresas? Y así sucesivamente. Que considere puestos altos, medios, miren, él ha puesto las respuestas ahí, ¿no? Que considere, pues, así, ¿ya? Cosas así, sugerencias, o sea, tú tienes que armarte esquemas y hacer toda una guía de entrevista. Cada pregunta persigue un objetivo. Puede haber momentos de soltarse en la entrevista, de hablar, sí, pero depende cuánto tiempo te han asignado. Normalmente entrar a hablar con un director de carrera, en nuestro caso, o sea, por ejemplo, los han recibido los directores de carrera, pero vía teléfono, ¿no? En el caso de ICO, nos han recibido vía teléfono, o ha sido una reunión virtual. Otra cosa que hay que cuidar es que si yo voy a hablar, por ejemplo, en el caso de ustedes, con un ingeniero de telecomunicaciones, tengo que leer, o sea, ¿por qué se seleccionó un ingeniero de telecomunicaciones? Porque se está pensando que él tiene más conocimiento, ¿no? Para poder calificar los servicios de streaming, que es su proyecto, ¿ya? Entonces, en ese caso, ya tú tienes que ir preparado con lo que es la tecnología del streaming, tienes que leer, ¿no? Tienes que ver cuáles son las modalidades y cómo se relaciona este servicio que están obteniendo, cómo se relaciona esto con la ingeniería de telecomunicaciones. Posiblemente hoy día que se reúnan un ratito como grupo lleguen a la conclusión de que creo que no es bueno este tema, ¿no? Porque prácticamente los streamings están matando lo que es la televisión por cable, ¿no? Entonces tal vez no sea una buena opción entrevistar a esta persona, o tal vez sí, porque esta persona es conocida de las tecnologías, ¿no? Entonces nos va a decir cuáles deberían ser los próximos pasos tanto de los streamings como de las empresas de telecomunicaciones y cuál es la influencia de ellos. Pero esta guía de entrevista estructurada tiene que estar totalmente de acuerdo tanto con el objetivo general como con los objetivos específicos de mi proyecto, no desviarme. Lo mismo que pasaba con las encuestas, ¿no? Tú hacías las encuestas y de pronto te das cuenta que habían preguntas que no tenían nada que ver con tu objetivo. ¿Por qué las pusiste? Porque de pronto se te ocurre, ¿no? Ah, no, no solo veremos streamings, hay una nueva tecnología, pero no, a ver, un ratito, estás hablando de streaming. Si quieres hacer una nueva tecnología, tienes que cambiar tu objetivo general, tienes que cambiar tus específicos y tienes que cambiar de proyecto prácticamente, ¿no? Un pequeño detalle dentro del objetivo general puede hacer que el proyecto cambie totalmente, ¿ya? Entonces, esta entrevista que ustedes van a hacer, sea una, sean dos, tiene que responder perfectamente al objetivo que están persiguiendo como proyecto. ¿Qué debo cuidar en esta guía de entrevista estructurada? Primero, que responda a los objetivos de mi proyecto, tanto generales como específicos. Segundo, que no exceda el tiempo que me han dado. O sea, a veces uno consigue, sí, pero sabes que tengo media hora. Entonces, en esa media hora tengo que ser absolutamente concreto. Imposible que no grabe la entrevista porque hay cosas que seguramente se me van a ir, ¿ya? Y no voy a poder apuntarlas. Y segundo, es mejor que durante la entrevista esté suelto como entrevistador, tranquilo,
¿ya? Y el entrevistador tiene que tener dominio del tema, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como les comento la experiencia, yo he visto mucho cómo los comunicadores sociales se preparan, ¿no? Hay una entrevista famosa que a mí me encanta, que es la que hizo Carlos Mesa con un experto y hablaron del problema marítimo de Bolivia con Chile. Y se notaba claramente que la persona que fue no estaba preparada. O sea, si tú hablas con los chilenos del problema marítimo de Bolivia, un 20% sabe lo que ha sucedido. Otro 20% lo único que sabe es que ellos nos han quitado el mar y están felices, ¿no? Entonces yo les digo, porque he vivido en Chile, he vivido 4 años, y en esos 4 años una sola vez un chileno me ha explicado algo de lo que pasó, porque el resto no sabe, no lleva profundamente en el colegio en la historia ese aspecto, ¿no? Entonces se veía claramente en esa entrevista que Carlos Mesa estaba muy bien preparado para el tema, y la persona que ha entrevistado, que le ha entrevistado, le ha dicho cosas incoherentes, ¿no? Una de ellas es que Bolivia en ese entonces, estoy hablando de debe ser hace unos 7 años, se encontraba en un régimen de dictadura. Y Carlos Mesa le ha dicho, creo que no sabes lo que es la dictadura. O sea, si bien se le dice dictador a Evo Morales, Bolivia no está en un régimen de dictadura, porque los regímenes de dictadura los hemos vivido en el pasado con Banzer y otras cosas, ¿no? Pero Bolivia hace muchos años ya no está en. Entonces, ahí se notaba increíblemente la superioridad de preparación. Entonces, un entrevistador debe estar absolutamente preparado en el tema, ¿no? Para hacer las preguntas. Yo creo que eso es todo. Hay otro instrumento de recolección de información que es la observación. Eso es normalmente para los industriales. Yo, por ejemplo, cuando he hecho mi proyecto de grado, les he comentado que he hecho reingeniería en procesos. Entonces yo iba a planta y tenía que observar detalladamente el proceso productivo. ¿Qué se hace para eso? Una guía de observación. ¿Qué está haciendo observar? O sea, jamás se presente a aplicar un instrumento de recolección de información que no lo hayan diseñado. ¿Por qué? Porque va a ser igualito que hacer una mala encuesta, ¿no ve? Hiciste mal tu encuesta, chao, tienes que volver a hacer. Es por eso que estamos sufriendo tanto con la encuesta piloto y no vamos a volver a sufrir más, porque tú vas a saber la siguiente vez que hagas investigación que todos tus instrumentos de recolección de información deben estar absolutamente enfocados a lo que estás haciendo. Y si no están, va a estar mal. Y si lo haces adrede por aprobar una materia, porque eso me decían un poco los chicos, me decían, ayer en metodología de la investigación, y les decía, pero ustedes han llevado metodología de la investigación. Y ellos me decían, sí, dije, pero le queremos ser sinceros, le cuento que al final no nos alcanzó el tiempo y como sea, nomás hemos hecho todo. O sea, yo he encuestado, pero he tenido que encuestar a otras personas, no a las que debía, entonces ahí hay un sesgo muy grande. Bueno, eso sería en lo que corresponde a una entrevista.